Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María, la mujer de Cleofas, que era hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Ya había pasado el tiempo el tiempo prescripto, o el tiempo programado en el cual debía de estar ya para morir. Hay recopilaciones, escritos extrabíblicos que hablaban de que un crucificado a veces duraba 1, 2, 3, 4 días, otros duraban horas. No hay con exactitud cuánto tiempo podía, porque dependía de muchos factores. Pero el hecho es que en las crucifixiones no permitían que se acercaran los centuriones, tenían que estar ahí al lado cuidando al cuerpo para que no se lo llevaran, más si era de alguien importante o alguien de que fuera motivo como de una revuelta o una revolución. Entonces los centuriones estaban ahí y estaba la gente alrededor, pero no cerca, estaban sentados por lo general esperando, viendo ese asesinato, viendo ese sufrimiento, ese suplicio de Jesús. Cuando ya el evangelista junto a la cruz, Jesús estaba su madre. O sea, quiere decir de que ellos ya estaban cerca. ¿Por qué? Porque ya ellos, cuando veían que ya estaba próximo a morir, los centuriones como bajaban un poquito la guardia y permitían que se acercaran. Porque ya pues de qué serviría bajarlo de la cruz ya si ya se estaba muriendo. Entonces por eso lo dejaban acercarse. Y ahí habla de un pasaje muy importante. Hoy leemos el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27. Muy corto, pero muy profundo. Juan, cada apóstol, los que escribieron los evangelios, también agregaban cosas o le daban un matiz para un cierto aprendizaje. O sea, una palabra no solo tenía que ser lo que sucedió, sino algo mucho más que conectara con una teología, con un pensamiento. Entonces esto lo hace Juan. Juan recurre mucho a palabras en las cuales las conecta con otros pasajes para desarrollar un pensamiento, una teología. Que esto ya es maduración muchos años después de la resurrección de Jesús y el Pentecostés, que se le abre el entendimiento. Él recibe este conocimiento estando ahí, él mismo es el protagonista de este relato, porque él es el discípulo amado. Aquí en esta versión que leímos dice el que más quería, el más querido. Pero en otras traducciones o del griego como tal es el más amado. Quiere decir el que más confiaba en él. Otros con la mente ya torcida pues lo ven como si hubiera sido pareja emocional, sentimental con Jesús, pero esto no era así. Él era un muchacho, pero que andaba muy pendiente de Jesús, y él mismo lo narra en el Evangelio, siendo muy cercano, muy próximo a Jesús. Lo quería muchísimo y Jesús lo quería muchísimo a él. También hay otras hipótesis otras teorías conspirativas, donde ahí cuando Jesús le dice, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, es porque ella tenía otros hijos, o había un hijo de María, y entonces se estaba manifestando ahí, pero nada tiene que ver con la realidad, y ya lo vamos a ver por qué. En el principio esto lo tomaron como
algo muy importante, porque las mujeres estaban ahí, siempre las mujeres estaban ahí, era el fundamento de todo, y en los ritos judíos las mujeres eran las que, sobre todo en los exequiales, eran las que participaban más de estas actividades. Ellas, sin importar lo que fuera a suceder, ellas siempre estuvieron ahí. Por eso el valor de la mujer, de las mujeres, es tan importante y fundamental en todo el proceso del cristianismo primitivo, y Jesús le dio un estatus, una importancia muy grande a la mujer como líder en la organización, en el movimiento que le estaba llevando, la gente que lo estaba siguiendo. Entonces no es, sí, digamos, los protagonistas de los evangelios son los apóstoles, pero ellos están levantados en los hombros de las mujeres que estuvieron con ellos. Entonces la Virgen María es muy importante porque es nuestra madre espiritual y material, pero también porque las mujeres jugaron un papel muy importante. Es más, algunas económicamente sostenían a la misión de Jesús. Ellas colaboraban en todo el proceso de la evangelización y eran en cierta forma evangelizadoras. Entonces no las podemos dejar a un lado. Es más, Jesús, cuando las pruebas, si lo podemos llamar así, de la resurrección, la manifestación de su resurrección como oficial o pública, fue con María Magdalena, las Marías, cuando van al sepulcro y no lo encuentran, y se les aparece este ser luminoso que algunos denominan ángel, que les dice: no, él ya no está ahí, ¿por qué lo buscan entre los muertos? Entonces la mujer tiene un papel fundamental y muy importante, y la Virgen María también. Primero porque ella representa todo un modelo que se va a desarrollar siglos después a partir de Juan, sobre todo el Evangelio de Juan, de Mariología, de especialización en María, para que lo entendamos, donde ella y San Agustín y otros padres de la Iglesia van a tener una especial conexión con la Virgen María y la salvación. Y en Pablo también lo vemos, cuando la restauración de la humanidad a través de María, por dar el sí para recibir a Jesús, es la nueva Eva, y Jesús el nuevo Adán. Quiere decir de que ellos son los que vienen, a través de ellos viene la salvación, sobre todo de Jesús, la salvación a la humanidad. Entonces por eso hay las imágenes donde ella pisotea a la serpiente, porque a través de ella llega la salvación, llega Jesús, se encarna Jesús y trae la salvación a la humanidad, donde el pecado, la maldad, el distanciamiento del ser humano con Dios se rompe. Jesús hace una nueva alianza, un nuevo pacto eterno para nuestra salvación, y la Virgen María tiene un papel muy importante. En el momento no lo van a ver así como tal, pero en el futuro, cuando ellos hagan sus análisis, cuando ellos desarrollen la teología joánica y la teología de los padres de la Iglesia, se van a dar cuenta de que este pasaje es un pasaje fundamental para la humanidad, para la Iglesia y para la espiritualidad mariana, para la espiritualidad mística, para la espiritualidad de la Iglesia, para todos nosotros que conformamos la Iglesia. La Iglesia no solo la conforman el gobierno eclesiástico, los obispos, el papa, los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, sino todo el cuerpo místico y físico que es la Iglesia. La Iglesia somos todos, absolutamente todos. Si no hubiera feligresía, eso no sería la organización que Jesús dejó, porque Jesús dejó una organización muy bien constituida en los apóstoles, en los discípulos, en las mujeres, y más adelante pues ellos optarían por cada día se iba presentando retos, y en esos retos ellos tenían un sínodo, una reunión entre ellos para un gobierno, para decidir qué iban a hacer o cómo lo iban a manejar. Entonces, estando ya en los últimos momentos, Jesús hace algo fundamental, que es un legado para nosotros. Por eso
el valor o el análisis o el vivir la espiritualidad mariana, la espiritualidad de la Virgen, de María, es muy importante. Por eso ella es madre de la iglesia y madre de nosotros, porque Jesús mismo nos la da. Nos la da en esta interpretación que los padres de la iglesia y siglos después se desarrolla, y que hoy a la lectura, al análisis que nosotros hacemos, lo vemos claramente que es una teología, que es un mensaje que Dios, Jesús, da a la humanidad. Acuérdense que Jesús habla en pasado, presente y futuro, y esto tiene una revelación muy importante. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo a quien tanto quería, en otras versiones, como les dije, aparece amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y después de aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Bueno, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer es una palabra que muy posiblemente sea, bueno, los especialistas lo hablan de que sea de Juan, porque hay en otros pasajes del Evangelio donde, por ejemplo, en las bodas de Canaán y en otros milagros y en otros sucesos, Jesús la llama mujer. Mujer es una palabra muy semítica y es una palabra en el contexto donde están todas las mujeres, donde está todo la feminidad, donde está todo lo que es el componente de un ser maravilloso creado por Dios, que es la mujer. Entonces, mujer es completo, no solo en la parte de madre solamente, aunque ahí lo narra Juan, de que estaba su madre y estaba María Magdalena y la esposa, la mujer de Cleofas, y bueno, en fin, sino un valor teológico. Por eso utiliza esa palabra mujer, porque en el adagio semítico sería: madre, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre. Pero en este caso no aplica. ¿Por qué? Porque no es hijo de ella, aunque se lo está, aunque ella va a ser su nueva madre, una madre espiritual y una líder en el grupo de los apóstoles, y él será su hijo, le encargará una misión muy importante, tanto terrenalmente de cuidar a la Virgen María, como lo que sería el valor de la mujer y el valor de la Virgen María en el cristianismo primitivo. Por eso es tan importante entender y comprender el valor de la Virgen María, el valor de la mamá de Dios, de Jesús, la Teotocos, que quiere decir la que pare, la que engendra, la que sale de ella el Salvador, el Dios verdadero, verdadero Dios, verdadero hombre, para tener esa espiritualidad mariana en la cual es madre de la iglesia. Porque ¿quién es Juan? Juan sería uno de los discípulos apóstoles más importantes del cristianismo primitivo. En el futuro, los primeros, claro, sabemos: Andrés, Pedro, Natanael, Santiago tuvo un papel muy importante en la iglesia de Jerusalén. Pero en el futuro, uno de los que construyó las bases teológicas del futuro, uno de los que contribuyó bastante en ese proceso, fue Juan, a través de sus escritos. Aunque se sabe que muchos de sus escritos no lo terminó él, pero sí sus discípulos, la escuela joánica. Así como había escuela lucana, escuela matiana, escuela marquiana, había también joánica, en la cual transmitía lo que ellos aprendieron y vivieron a los discípulos de los discípulos de los discípulos, y así después llegarían a escribirse en esas memorias que hoy contemplamos en la Sagrada Escritura, en los Evangelios. Nos sentimos muy contentos. ¿Por qué? Porque ahí está delegando, o qué simboliza, y esto Benedicto XVI hace toda una teología muy profunda, y varios padres de la iglesia y teólogos, sobre el regalo que Jesús da a la iglesia en momentos tan difíciles como le están pasando en ese instante, que ellos no lo entienden, no lo comprenden, pero más adelante, con el desarrollo teológico y espiritual, lo van a entender, que es esa madre de amor y de bondad, que hoy nos aguarda, que hoy
dice que sigamos el camino de Jesús, que hoy quiere que nosotros sigamos al Señor. Y es tan fuerte esa conexión entre hijo y madre y hijo, que se trasciende a la humanidad a través de los tiempos. Por eso las apariciones marianas, a mucha gente y en muchas épocas, en muchos lugares. Hay hallazgos arqueológicos del siglo segundo, tercero, cuarto de la veneración de la Virgen María. No que la Virgen María esté encima de la Santísima Trinidad, no, nada de eso, pero sí tiene un papel muy importante. Y como cuando desencarnamos no desaparecemos, sino vamos al reino de los cielos, ella sigue apareciéndose y sigue ayudándonos y sigue guiándonos y protegiéndonos con ese sentido de madre. Madre, la que da todo por sus hijos. Por eso es muy importante crecer esa espiritualidad mariana, crecer ese encuentro con la Virgen María, porque ella nos ayuda y tiene un poder, una potestad. ¿Por qué? Porque la llena de gracia. Tiene dentro de su vientre al Salvador, al Dios con nosotros, a Jesucristo. Tiene el poder del universo dentro de ella, en la vida terrenal. Y el amor y el afecto de su Hijo, el Dios con nosotros. Entonces tiene una importancia, tiene un poder espiritual. Por eso las representaciones más antiguas y en el Apocalipsis vemos como ella pisotea a la serpiente y al basilisco, al dragón, porque ella tiene un poder maravilloso a través de su fecundidad y el ser madre, y madre ahorita de la humanidad. Entonces Juan representa a los apóstoles, a la iglesia primitiva y a la iglesia en general, como es el legado. Y en su preocupación humana, él deja a la Virgen María con Juan, el discípulo en el que más confiaba, yo podría decir, porque si usted le deja a su madre a alguien, es porque si se la encomienda, es porque usted confía plenamente en que la va a cuidar, en que la va a querer, en que le va a dar su lugar que tiene que estar. Recordemos de que a través de ella viene el Salvador. Es importante para Jesús la Virgen María, y en los apóstoles y la iglesia primitiva tiene un papel importantísimo. Y después a lo último dice, y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. ¿Qué quiere decir? Es un valor semítico, un valor muy judío y muy cristiano, coger una gran fuerza en el cristianismo primitivo y medieval, la acogida a las viudas y a los huérfanos. Eso era muy importante, más que en otras civilizaciones y pueblos. Para el pueblo judío y el pueblo cristiano, el movimiento cristiano incipiente que estaba creciendo era mucho más comprometido con la causa social. Entonces el que Juan recogiera, recibiera en su casa, se la llevó para su casa. O sea, compartir ese gran regalo. Eso es un regalo que Jesús también le da a Juan, de amor y de cuidarla. ¿Por qué? Porque ya José ya no estaba, ella no tuvo más hijos, aunque Jesús tuvo hermanos políticos por medio de José. O también se le llama hermanos a familiares. Esa es una, o de pensamiento también político, ideológico, teológico, también en el judaísmo, en esa época, en el siglo I y II, cuando tenían una igualdad de pensamiento, entonces se llamaban hermanos de causa. Hermanos también se llamaba primos, sobrinos, hasta tercer, cuarto grado, porque pertenecían a un mismo. Para ellos es muy importante la tradición y muy importante de dónde vienen y su genealogía. Por eso Mateo inicia con la genealogía de Jesús. Para ellos es muy importante quién era su abuelo, su bisabuelo, sus antepasados, porque eso les da un estatus político, social, económico y de unidad. Entonces para ellos la familia era muy importante, los lazos familiares, y para ellos no era que usted fuera tercero o cuarto grado aquí, que ya no importa un carajo en la época moderna, sino para ellos era importante, era de la familia, eran como hermanos. Pero en este caso la Virgen María como tal, José tuvo sus hijos, ya eran, y vemos que Santiago era uno de los mayores. Ya ella no tenía nadie que cuidara de ella, prácticamente del primer rango familiar. Entonces por eso Juan se la lleva, recibe ese gran premio, ese gran misión también, ese gran encuentro de milagro hermoso de Jesús, de dársela a que la cuide. O sea, que ahora en adelante ellos van a tener una relación muy estrecha, muy personal con la Virgen María,
La Virgen María estaba joven, 49, 50 y algo de años, y Él se encarga de proveerla en todo lo que ella necesite. Entonces vemos cómo Él trasciende, a pesar de que está en la cruz, está moribundo, pero Él sabe qué es lo que está sucediendo y lo sabe hacer en ese momento. Y Él se la lleva a su casa. Por eso en los evangelios, el de Juan tiene una familiaridad y una teología primitiva, si lo queremos llamar así, originaria, iniciática en lo que es la misionología, lo que es la mariología, lo que es la espiritualidad mariana a la Virgen María. ¿Qué podemos analizar? Que ella es nuestra madre y como madre debemos de hablar con ella, pedir, decirle acompáñenos, asesórenos, guíenos. No nos deje solo con tanto chuki, tanto espíritu maligno y tantas cosas nefastas y negativas en la vida. Al contrario, llénanos de tu sabiduría, así como tú, a través tuyo nació Jesús, a través tuyo criaste a Jesús, a través tuyo llegó la salvación a este mundo, Jesús a salvarnos. Por eso, por favor, acompáñanos, guíanos, Virgen María, enséñanos. Es algo que muchos han perdido, ese amor, ese afecto a María. No es adoración, porque el único que se adora es a la Trinidad, pero sí amor, un amor muy profundo, de mujer, de madre, de líder social, de líder del cristianismo primitivo, de la Madre de Dios y Madre nuestra.